las Biblias, hermanos. Poner en modo avión. Sí, por favor. Bien. Mis hermanos. Qué lástima que no vinieron los hermanos que vinieron el domingo. Porque la Biblia, hermanos, para entenderla vamos a ir a Efesios. Para explicar lo que quiero que sepa. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Vamos a ser sinceros todos. Pareciera, y yo creo que en el pensamiento de todos los cristianos en un momento dado, llega el momento en que dicen, yo creo que el pastor se está contradiciendo con lo que nos dijo hace un mes o hace 2 meses, o los que estudiamos, ¿verdad? Y todavía no nos adentramos a la Biblia, también pensamos como que aquí se contradice la Biblia misma, pero no es así, hermanos. Miren, vamos a ver. ¿Qué dice Efesios 3:10? ¿Qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo se llama? Vitrales, ¿verdad? Se llaman los espejos en parte, ¿verdad? Se llaman vitrales. Sí, bueno, un vitral, vamos a pensar que es una puerta con vitral, ¿verdad? Entonces, aquí es madera y esto es el vitral. ¿Sí vamos viendo? El vitral. El vitral tiene aparte, casi siempre viene en varios colores. ¿Alguien se acuerda que se vendía un aparatito así como una lente larguita, así como un telescopio que vendían casi siempre con colores brillantes? ¿Sí se acuerdan? Y que tenía un espejo y cuando lo agitábamos daba diferentes formas. ¿Sí lo han visto? ¿Tú lo has visto, hermana Karen? Bueno, un día te lo vamos es muy fácil conseguir. Creo que se llama calidoscopio, algo así. Caleidoscopio. Bueno, así es la Biblia, hermanos. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Es decir, las diferentes caras de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros estudiamos y predicamos, hermanos, a veces pareciera que nos contradecimos, pero no, sino que son diferentes facetas del conocimiento que Dios nos da para que a un determinado grupo de los que oyen esa predicación, ¿verdad?, les aplique.
Ahora, casi siempre aplica a todos, pero en diferentes aspectos. Sí, el domingo hablaba yo acerca de ¿cuál fue la palabra clave que utilicé yo el domingo? A ver si el hermano Guillermo se acuerda. La palabra clave que yo utilicé el domingo. En la predicación. ¿Usted, varón? Hermano Enrique. No. Dije, déjenme acordar. La perspectiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Perspectiva. Y dijimos que la perspectiva es lo que nosotros pensamos que más probablemente va a acontecer, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí, hermana Lupita? ¿Sí se acuerdan? Y decíamos que nuestra perspectiva normalmente es una perspectiva humana y que la perspectiva que nosotros deberíamos de tener es la espiritual y no la terrenal. ¿Sí? Bien. Bueno, hoy vamos a ver la otra contraparte de esto. La contraparte de lo que yo prediqué el domingo y ahora lo vamos a ver en estudio. Porque no siempre, hermanos, no siempre todas las predicaciones aplican a todos. O pareciera que no nos aplican nunca, pero hay aspectos que Dios nos va a hablar para que en nuestra propia modo de vivir o nuestra propia experiencia nosotros podamos aplicar lo que aprendemos. ¿Sí? Bien, vamos a ir a Mateo 6. Mateo 6. Vamos a ir al versículo 25, 6:25 al 34. A veces nos falta a los predicadores, a los pastores, tiempo para predicar completo lo que queremos explicar. Y lamentablemente el domingo me faltó tiempo, ¿verdad? Pero hoy vamos a completar esa parte de enseñanza, ¿sí? Dijimos que tenemos que buscar una perspectiva, ¿cómo hermana María? Espiritual, una perspectiva espiritual. Y tenemos que desechar la terrenal o material, ¿sí? Para esto dijimos, vamos a Mateo 6:25. Pero síganme por favor en el versículo 24. Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Ya hemos visto que aborrecer no necesariamente quiere decir odiar, sino aborrecer quiere decir hacer a un lado, ¿verdad? Hacer a un lado. Y lo dice: o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y esto es muy importante, hermano. Casi siempre voy a tocar ese tema a principio de año. Aunque deberíamos de predicarlo siempre. Y el cristiano debería de tener presente lo que se va a predicar el día de hoy, lo que se va a enseñar el día de hoy. Siempre. ¿Por qué? Porque el problema más grande entre los cristianos, ¿cuál será, hermano Enrique? Dice el Señor, la raíz ¿de qué? De todos los males se llama el dinero. Es el dinero. Y si no el amor, por lo menos la necesidad de dinero. Esa es una cosa muy palpable entre los cristianos, y no entre los cristianos nada más, entre todo el mundo. Pero para los del mundo, ya iba a decir los del otro mundo, los del mundo, pues eso es a veces hasta solucionable. Pero nosotros como cristianos tenemos que darle una solución
lo más pronto posible. Lo más pronto posible a nuestra solución, a nuestro problema económico. A ver, pastor, ¿cómo si yo estoy ahogado en deudas, ¿cómo voy a solucionarlo? Hay una forma muy fácil. ¿Qué es una necesidad, hermanos? Algo que te hace falta. Algo que hace falta o que nos es indispensable. Ahora, si nos desprendiéramos, voy a pensar que ahorita nos muéramos todos los que estamos aquí en Monte Orejo, ahorita los que estamos aquí, los otros que se queden. ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos problemas? No. ¿Nos preocuparía el dinero? No. ¿Y qué es lo que pide el Señor con respecto a nuestra espiritualidad cuando llegamos a Él? Un corazón constricto y humillado. Si perfumas, hay algo que tiene que ver con lo que pregunté hace rato. Que muéramos. Sí, que muéramos, obviamente no físicamente, sino ¿a qué? A la carne. Sí, vamos a entender. Hay que morir a la carne. Esa es nuestra fe, nuestra meta. Cuando el cristiano muere a la carne, ya no le importa lo demás. ¿Sí? Cuando morimos a la carne, entonces empezamos a ver las cosas de diferente manera. Y a eso venimos a la iglesia. A aprender a morir a la carne. Aprender a morir a la carne. Es lo que siempre está tratando Pablo. Veanlo, todas sus cartas, las cartas paulinas de eso tratan. Morir a la carne. Pero antes vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo sea reunido, Señor, delante del trono de su gracia, para recibir misericordia, para recibir bondad, para recibir, Señor, de parte de usted sabiduría para aprender a vivir. Vivir, Señor, en el Espíritu y no en la carne. Viviendo, Señor, conforme a sus promesas y conforme a sus mandamientos. Le rogamos, Señor, todo esto para su gloria y honra, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Hoy voy a preguntar mucho, y miren, hermanos, contéstenme con sinceridad. Yo no voy a ir de chismoso con nadie. y hay muchos pastores que dicen que somos chismosos. No todos los pastores somos chismosos. La verdad es que no es así. Los que sean, amén. Y los que no somos, amén también. Ok. Bien. Vean versículo 25. Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es afanarse? El trabajo. ¿Cómo? El trabajo. No, afanarse no es trabajar. Afanarse es preocuparse. ¿Sí? Dice, porque tenemos que trabajar, tenemos que comer y todo, pero afanarse quiere decir preocuparse. Yo me puedo preocupar, hermanos, hasta porque aquí hay una mota de polvo. Me puedo preocupar. ¿Será correcto? No. Eso es lo que quiere Dios, que no nos afanemos en nada. O sea, que no nos preocupemos de nada. Que nos ocupemos, sí quiere que nos ocupemos, pero no quiere que nos preocupemos. ¿Sí vamos entendiendo esto? Sí, hermana Karen. A usted, hermanita, si usted se pone muy lista y usted aprende y aplica lo que se le enseña, usted va a ser una gran mujer. Una gran mujer o una gran cristiana. ¿Sí?
y es lo que pretendo yo de los jóvenes. Bien, ahora el Señor ya sabemos que lo pretende también, ¿verdad? Obviamente. Dice, por tanto, ¿verdad? Os digo, no os afanéis por vuestra ¿qué? En Mateo 6, 25, a donde lleguemos. Dice, ¿no qué? Sí, pero ahora no se preocupen. O sea, perdón, pastor, bíblicamente afanarse es preocuparse. ¿Sí? Bíblicamente. Sí. Sí no es aplicarse o trabajar, no. Cuando nuestro Señor Jesús está con María y con Marta, le dice, no te afanes. No le está diciendo, no trabajes. O sea, el mandamiento es trabajar, ¿no? Dice, que no trabaje, que no coma. No dice, no te preocupes. El trabajo puede esperar. María también, ¿sería floja María? No. Sabía aplicar los tiempos. Miren, imagínense, voy a pensar, yo admiré es a Albert Einstein, y que llegara Albert Einstein aquí, y que yo en lugar de estarle preguntando acerca de la teoría de la relatividad, yo estuviera decir un refresquito. Me voy a poner a trapear para que tú lo veas todo limpio. Y cuando termina la estancia de Albert Einstein, ¿saqué algún provecho? No. Porque un hombre tan sabio que yo debería de haber aprovechado para preguntarle cosas importantes para mí o importantes de lo que él sabía. Sí vamos a entender. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí y Marta, en lugar de estar atenta a lo que está el Rey de Reyes y Señores, el hombre sabio, el más sabio del universo, el hombre, bueno, cuántas cosas no le podría haber preguntado a Jesús. Señor, ¿hay vida después de esta vida? ¿Cómo es el cielo? Hermanos, de verdad, ¿saben? Y nuestro Señor Jesucristo sabía las cosas que le importaban a la gente. Dice, a Marta le importa su trabajo. A María, dijo, María le tocó la mejor parte, ¿no? Si vamos a entender. Entonces, bíblicamente, otro entendimiento de esa palabra es erróneo. Pensar que se refiere a trabajar, no. Es a preocuparse por cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sí? Entonces dice, no se preocupen. ¿Por qué? ¿Por qué? Por vuestra vida. Vean qué conmoción ha de haber oído todos los que estaban presentes. ¿Cómo que no me preocupe por mi vida? ¿Qué sería para el ser humano lo más importante? Siempre ha sido. Su vida. Y dice Jesús, no te preocupes por lo que es más importante para ti. No te preocupes. Impacta, ¿no? Cuando vemos la dimensión de lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, en verdad, impacta. ¿Cómo que no? Si de mi vida dependen mis hijos, depende mi esposa, dependen mis padres, dependen mis trabajadores, depende tanta gente. Y Jesús me está diciendo, no te preocupes por tu vida. Muchos dirían, está. Pero no viene de cualquier hombre. No viene una aseveración o unas palabras de cualquier hombre. Vienen de el más
Es más, el que puede darte vida. Así de simple. Nosotros lo sabemos, pero los que estaban ahí no sabían todavía la dimensión de lo que es Jesús. ¿Sí? Entonces dice, no te preocupes por tu vida. Señor, pero debo $50,000, 50,000. Miren, hermanos, yo cuando llegué a los pies del Señor, y yo no debo de hablar de mí, pero no tengo otra experiencia, yo me iba a suicidar. Con vender mi casa, mis negocios, mis propiedades, lo que tenía en ese entonces, ni con eso pagaba todo lo que yo debía. Y estaba una ley en bancaria que decía, si se muere el que debe las tarjetas, se acaba el asunto, y decía yo, dejo bien a mi esposa, le dejo negocios, le dejo propiedades, le dejo casa y además un buen negocio. Valgo más muerto que vivo. Pero gracias al Señor, Él dijo, no voy a poner en tu corazón hacer eso. Además era inteligente para la maldad yo sabía cómo me podía yo suicidar sin que pareciera realmente un suicidio. Entonces iba a dejar bien a mi mujer, sí. Y yo creo que si hubiera pasado eso, hubiera habido alguno que dijera, oye, qué bien te dejó, qué bien nos dejó tu marido. Qué buena posición, mira, ahora podemos pasear, tenemos propiedades y no nos vamos a preocupar por nada. Y entonces dice el Señor, no vas a hacer eso. Bueno, así yo deseo, hermanos, que ustedes vean la vida. Que no se preocupen por su vida. No se preocupen. ¿Por qué? Vamos a ver aquí la promesa. Por su vida. No se preocupen por su vida. ¿Qué? ¿Qué hay de qué? ¿Y qué? ¿Qué habéis de beber? No te preocupes cuando tienes enfermedades, no te preocupes cuando que hagas de comer. ¿Qué es comer y beber? Alimentar el cuerpo. Sí, pero ¿qué es? Necesidad. Es una necesidad. Pero es elemental. Hermano Guillermo, no quiero que coma. Ni que beba por 40 días. Hágalo como Jesús. ¿Qué pasaría? De comer se sobrevive, de beber no. Sí, vamos entendiendo. Entonces dice, ni de necesidades elementales, ni te preocupes de tu cuerpo. Y ahí incluye necesidades vitales. Podemos no comer y beber 2 o 3 días, ¿verdad? Pero si no comemos y bebemos un mes, nos va a pasar lo que al caballo del español, ¿verdad? ¿Sí saben qué le pasó al caballo del español? Había un español y dice, quiero que aprenda mi caballo a no comer. Y le estaba enseñando a no comer y cuando aprendió se murió. Entonces dice Jesús, no te preocupes por eso. Está loco Jesús, dirían aquellos, ¿verdad? Bien, entonces dice, ni por necesidades vitales, es decir, vitales quiere decir que de ello depende tu vida. No te preocupes. Bien.
ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice. La bebida y el comer es para vivir. Vestir. ¿Vestir qué es? Una necesidad relativa, ¿verdad? ¿Por qué es relativa el vestir, hermano? Porque no te mueres infelices. No pasa nada. Te mueres de vergüenza nomás, ¿no? Que te vas a blanca. Y si todos no visten, pues entonces no se les acaba la vergüenza. ¿Sí vamos entendiendo? No es importante, pero sí es una necesidad. Bien, ahora, dice, ni por necesidades vitales, ni por necesidades relativas. No te preocupes. No te preocupes. Bien. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, que no, ¿qué? ¿Qué? Que no trabajan. ¿Sí? Porque, fíjense bien, trabajamos para qué, hermanos. La principal razón por la que el hombre trabaja es para comer. ¿Sí? Y también para vestir. Pero principalmente para comer. Y resulta que muchos ni siquiera comemos porque no nos da tiempo. Pero está tan flequito. ¿Verdad? Pero está tan flequito. Sí, sí. No, a mí, hermanos, miren, cuando nosotros vemos el trabajo tan necesario, en realidad estamos entrando en idolatría. En serio, yo tuve como Dios al trabajo. Porque yo creí que habíamos venido a trabajar al mundo, de verdad, y eso es una idea que me duró muchos años y que empezó en mi mente desde como los 9, 8 años, que habíamos venido a trabajar. Y entonces yo me dediqué a trabajar como si fuera mi Dios. Y las desgracias no se dejaron esperar, desgracias grandes. Tenemos que trabajar, sí, mis hermanos, pero lo que le pasó a Salomón fue que hizo tantas cosas Salomón y dijo, todas son buenas, pero cuando están fuera del orden de Dios, entonces ponemos atención al estudio. Sí, vamos entendiendo. Cuando están fuera del orden de lo que Dios manda, hermanos, lejos de ser una bendición, vienen a ser una maldición. ¿Sí? Bien. Entonces dice el Señor, no se preocupen por sus necesidades vitales ni por su necesidad relativa, porque ustedes trabajan para esto. Trabajan para esto. Pero dice, ¿por qué se preocupan? Vean, tenemos un ejemplo. Dice, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿verdad? Mírenlas. Dicen que el ser humano es el más inteligente, pero los cristianos deberíamos de ser los más inteligentes. Dice, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial ¿quién las alimenta?
Dios. A las aves, dice ahí, a las aves, las alimenta, ¿quién? Dios. Entonces, ¿me debo de preocupar yo? No. No estoy diciendo que, fíjense bien, hermanos, tenemos que trabajar, pero sin preocupación. No tengo que trabajar 14 horas, porque si no, no saco para para la colegiatura de mis hijos, no saco para los zapatitos de mi mujer, no saco para... Miren, hermanos, hasta es bien curioso. Hoy en día las mujeres trabajan tanto en las fábricas, en las oficinas, y ¿saben qué hacen? Y las mujeres lo saben. Van y compran 2 o 3 pares de zapatos cada mes. Y si no zapatos, vestidos, en abonos pequeñitos. O sea, así la hacen las mujeres. Bueno, espero que las de Monte Oreb no. Sí. Dice la hermana María, lo hace mi marido por mí. Sí. Ahora, quiero que vean esto. Dice, a las aves las alimenta Dios. Ahora vamos a ver qué más dice. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Nuestro Señor Jesús vino y murió por todos los hombres. Amén. ¿También moriría por las aves? Amén. No. No. Su salvación de las aves, de las que van a estar en el milenio, no dependen de ellas, sino porque es una promesa de Dios. O sea, es por la promesa de Dios y porque son creación de Dios. Pero no vino, el Señor vino a salvar al mundo. Ahora, las aves y los animales, por causa del hombre, también son salvos. La salvación la da Jesús, pero dice, el hombre tiene que, yo lo creé junto con los animales, junto con todas las demás creaciones, entonces también la creación merece. Dice, no te preocupes por el rock and roll. ¿Sí? Vamos entendiendo una cosa. Entonces, la salvación vino a las aves, a los gatos, a los leones, a todos los animales, a toda la naturaleza, por causa del hombre. ¿Sí? Pero en realidad, a quien vino a salvar el Señor es al hombre. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense bien. Dice, las alimenta Dios, a las aves las alimenta Dios, y ustedes cristianos, fíjense bien, hermano, quiero que vean esto, y no me estoy equivocando. El Señor en su presciencia ya sabía quiénes iban a ser los salvos. Y les voy a decir una verdad eterna. A nuestro Dios le interesa más que todos los hombres el pueblo de Israel. Y junto con los judíos, junto con los hebreos, junto con los israelitas, los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya somos uno solo. ¿Somos uno con Él o somos un cuerpo en Él? ¿Sí? Somos un cuerpo de Él. Esa es la razón. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos a Primera de Samuel.
Primera de Samuel 3. Pero mejor vamos al 15. Al 15, por favor. Lean qué dice. Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalek era un pueblo, ¿verdad?, que pasó, estaba en el camino a la tierra prometida, y el pueblo de Israel le pidió que si lo dejaba pasar y tomasen agua, y le dijeron a Israel a Amalek: vamos a pagar el paso por su tierra, si no tenemos que rodear mucho, le vamos a pagar agua, le vamos a pagar lo que necesitemos o lo que tomemos de ahí. Pero Amalek dijo: no. Y entonces dice el Señor, 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a ¿quiénes? Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Está fuerte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es lo que le interesa más a Dios. Sí le interesa el mundo, pero más su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo allá en Juan, ¿verdad?, dice: Señor, no, Padre, no te pido por todo el mundo, sino ¿por quién te pido? Por los que me has dado. Es exactamente la misma perspectiva. Dice: no te pido por el mundo. Aunque el mundo cree que pide por el mundo, ¿verdad? Dice: no, yo pido no por todo, sino por los que me has dado. Bien, vamos a regresar, hermanos. Bien, entonces dice: a las aves las alimenta Dios. ¿Acaso no valen más ustedes? Claro que sí, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un cono? Dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe? Les doy sincero, hermanos, qué bueno que el Señor me hizo tan grandote. Me ha quitado tantos problemas y me ha propiciado que no hiciera tanto pecado. ¿En serio? En serio. Gloria a Dios que me hizo así. Pero si me hubiera preocupado, hay gente que estaba preocupada porque estaba muy alto como el pastor Ismael. Y dice: ¿quién preocupándose puede añadir 40 centímetros a su cuerpo? ¿Yo lo podré? No. Ahora, ¿tiene sentido que yo me preocupe por que no crezco 5 o 10 o 15 centímetros? ¿No? ¿Vale la pena? No. ¿Cómo era David? ¿Era altote? Sí. No, Era bajito. Saúl se fue. Saúl era alto, pero David era bajito. Pero querendón, el pastor Ismael, no. Yo estoy diciendo de David, yo estoy hablando de David. Estoy hablando de Biblia, no de lo terrenal. ¿Sí?
Ahora, fíjense bien, hermanos. Entonces dice el Señor, no valen más que ustedes, pero además, ¿quién de ustedes podrá añadir a su estatura 40 centímetros? Ahora, ¿qué es esto, hermanos? Hay ejercicios y hay técnicas que sirven para subir quizás 3, 4, hasta 5 centímetros, yo diría que sí, ¿verdad? Y médicamente los japoneses inventaron un sistema para que la gente tuviera más estatura. Pero lo que estaba diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿podremos aumentar a nuestra estatura 40 centímetros? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Nuestro Señor Jesús lo que está diciendo, ¿quién preocupándose puede lograr lo imposible? Porque a veces nos preocupamos por lo imposible. Sí, miren, hay hijos e hijas de nosotros que no fueron hechas para una carrera. Fueron hechos para un trabajo y quizás fueron hechos con un talento musical, con un talento artístico, quizás tienen que ser y triunfar en pintura o simple y sencillamente en un trabajo que les guste y que desarrollen de tal manera que van a ser satisfechas sus vidas, pero además van a ser útiles a la humanidad y van a ser útiles a su familia. Pero a veces nos preocupamos nosotros, no, yo quiero que mi hijo o mi hija sea doctor o doctora. No quiero que mi hija o mi hijo sea científico. No sabemos, es más, ni sabemos si van a llegar. A ver, porque hay hijos de nosotros que quizás mueran antes de terminar una carrera. O a veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera sabemos que vamos a vivir en ese momento. Nos preocupamos por lo que va a acontecer dentro de 15, 20 años. Cosas imposibles de predecir. Y hay otras cosas, algunos de ustedes quizás me podrán dar algún ejemplo de algo que desearon pero que es imposible. ¿Sí? ¿Nos puede decirlo? No se va a repetir. No puedo decirlo. Bueno. Sí, vamos viendo, hermanos. Entonces, hermanos, dice el Señor, no te preocupes por lo imposible. No te preocupes. Y a veces nuestros deseos son imposibles, hermanos. Son imposibles. Bien, entonces, dice, no por lo imposible. Bien, o lo sumamente difícil. Bien. O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, por el vestido. ¿Por qué te preocupa por el vestido? Dice, ¿por qué te preocupa por el vestido? ¿Por qué? Por una necesidad relativa. ¿Por qué te preocupas por una necesidad relativa?
las mujeres se preocupan tanto. Ay, le dicen al marido, no, voy a ir a la iglesia hoy y no tengo zapatos. Oye, pero si tienes 30 pares de zapatos. Ya me los vieron todos. Y bueno, yo creo que, bueno, los hombres, yo creo que ni se fijaron, pero las hermanitas a lo mejor sí. A veces hay varones, los metrosexuales, así les llaman, metrosexuales. Los metrosexuales, hermano, yo prediqué hace como unos 5 años acerca de los metrosexuales. Y bueno, terrible fui, ¿verdad? Bueno, entonces nos preocupamos mucho por ese. Mi caso, yo me preocupé por mi apariencia hasta los 24, 25 años. Después me dediqué a puro trabajar. Ni siquiera sabía a dónde iba a parar el dinero que ganaba. Ni siquiera. Y ni sé a dónde fue a parar. Ni siquiera sé. Y tampoco me importa. Pero las mujeres son muy dadas, hermanos, a preocuparse por la vestimenta. Hay hombres que sí también se preocupan por la vestimenta. Pero no, dice el Señor, no es así el asunto. Pablo, yo creo que al principio, antes de su ministerio como cristiano, yo creo que andaba bien, creo que bien. Pues era de una familia de alcurnia, además pertenecía al Sanedrín y tenían una vestimenta muy apropiada, y además el sumo sacerdote, ¿verdad? Contagiaba a todos los que estaban alrededor de él para prendas muy lujosas. Entonces, ¿cómo sería Pablo? Además, decía Pablo, soy judío de judíos, ¿no? Soy muy inteligente, pertenezco a lo más granado de la élite judía, pues no puedo desmerecer. Entonces tenía, por cuestiones sociales y cuestiones, diríamos, inventadas por el hombre, tenía que andar bien alineado. Pero después yo creo que ya no me importó mucho eso. Una chamarrita mandaba a pedir que se le hubiera cuidado. Sí, yo creo que se preocupaba por andar limpio, eso sí, yo creo que es elemental, andar limpio. Y pues, de modo que también, miren hermanos, lamentablemente las iglesias hoy en día ven a un pastor que no está que no llega con corbata y saco, y en verdad hay menosprecio. Y yo sabiendo, yo se lo he dicho al hermano Enrique y al hermano Misael, no por otra causa, hermanos, sino por causa de la falta de madurez espiritual de la iglesia o de las iglesias donde vayamos. Tenemos que parecer pastores. Y un pastor tiene que andar alineadito, no con lujos, pero sí debe de andar con corbata, para el que llegue, va a ver, voy a pensar que llega y ve al hermano Estanislao de corbata, ¿verdad? Bien alineadito con su saco y su pantalón de traje, y que el hermano Enrique y yo llegásemos con una chamarra muy bonita, muy fina, pero sin corbata y sin formalidad. ¿A quién se dirigiría esta persona? Al pastor. Sí, estamos, o sea, porque no hay madurez espiritual. Entonces tenemos que parecer pastores, sí. No hay otra. Sí, vamos a entender eso. Quiero que vean esto. Pero dice, es una necesidad que
relativa. Relativa. Ahora, vamos a lo siguiente. Dice, y por el vestido, ¿por qué te preocupas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, no trabajan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ahora, quiero que vean esto. Un lirio, me tiene que importar que un lirio sea muy hermoso. Pues qué bueno que el Señor los hizo bonitos, agradables a la vista, pero cuando yo estoy en el Señor, yo voy a ver allá en el cielo muchísimas más cosas maravillosas que eso. Muchísimas. Pero además, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo ahí, mira, por más que te preocupes por verte muy atractiva, muy atractivo, no vas a alcanzar lo que los lirios. Es también, ¿qué? Imposible. Me quiero ver como los lirios. Ya no quisiera verme como cucaracha, ya quisiera ya no verme como cucaracha. Entonces dice, no te preocupes por eso. Por más que te preocupes por tu vestimenta, por la vista a los demás, ¿verdad? Los lirios se disfrutarán a sí mismos. No, pero ¿cómo vas a disfrutar a la gente? Exactamente, fíjense bien, lo que les voy a decir. Cuando tú te vistes bien, ¿verdad? Pareciera que es para ti. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los cristianos, ya no de los del mundo hablo, nos vestimos muy bien para vernos muy bien para los demás. Porque siempre, miren, y lo voy a decir porque yo iré de traje a mi negocio. ¿Me han visto alguna vez de traje en el negocio? No. Casual sí, pero de traje no. ¿Por qué me pongo aquí? Para que me vea la gente. Y estoy hablando no para presunción, sino para qué? Para que parezca pastor. Sí, vamos entendiendo. Pero finalmente dice el Señor Jesús, no importaría si la iglesia fuera más madura. No importaría. Sí, vamos entendiendo esto. Ahora, dice nuestro Señor Jesucristo en el 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice, ¿quieres competir con los lirios? ¿Quieres competir con los lirios? Nunca vas a lograr. Pero además que es una necesidad relativa. Pero además de relativa es una necedad. Una necesidad. Bien. Dice, ahí está el 30, ahí está. Dice, es una vanidad. Ya sabemos que bíblicamente vanidad quiere decir ¿qué? Vanidad que es inservible. Inservible. Vean qué dice. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿verdad? Que finalmente el lirio se va a secar y dura bien poquito, ¿verdad? Y luego la gente del campo agarra todo lo que está seco y dice que lo echan ¿en dónde? En el horno. Dios la viste así, dice, Dios lo viste así, y yo creo, hermanos, que todas las cosas que Dios hace, las hace siempre con un propósito. E hizo a todas las flores muy hermosas, pero las hizo de muy corta duración para mostrarle al hombre, al cristiano, a su pueblo Israel, que finalmente esa belleza es muy pasajera. Muy pasajera.
viene a ser vanidad, inservible. Yo cada vez me preocupo más por los jóvenes porque en verdad veo yo cómo los jóvenes desperdician sus momentos de belleza. El hombre, aunque nosotros lleguemos muy bien conservados a los 50, 60 años, hermanos, no dejamos de ser ya gente grande. Y la belleza que hay en el cutis de las mujeres o de los jóvenes, de los hombres que tienen 25, 15, 30, 35 años, es la hermosura, pero también eso es vanidad, porque inservible finalmente. ¿Por qué? Porque hay mujeres, hermanos, que sin ser bellas por su carácter, por su forma de conducirse, por su manera de hablar, por su manera de trato con los demás, se hacen hermosas. Se hacen hermosas. Y hay otras que siendo hermosas por su manera de ser o por su trato, se hacen feas. En serio. O sea, no me refiero a que se vean feas, sino que no son tan atractivas para la gente. ¿Por qué? Porque tienen un carácter feo. En la secundaria yo había dos mujeres y después nunca me analicé porque una de ellas me gustaba mucho. Una de ellas iba en mi salón y la que me gustaba mucho iba en otro salón y fuimos novios unos cuantos días, pero no le gustaba nada más a Ismael, le gustaba a toda la escuela. Pero la que estaba en mi grupo, después me di cuenta cuando salimos de la secundaria, es que esta estaba hermosa, no estaba bonita, estaba hermosa. Además cantaba bonito, la ponían a cantar una canción, no se me fue el nombre, pero tenía una voz hermosa, pero tenía un carácter, y nunca me llamó la atención. Pero cuando salí de la secundaria dije, ay, esa estaba re guapota, re bonita, estaba muy bonita y más bonita que la otra, pero nunca me llamó la atención. Y no nada más a mí, a muchos. A nadie le llamaba la atención por su carácter feo. Y eran muy amigas. Bien. No me pregunten su nombre, no lo voy a decir. Bien. El de ninguna de las dos. Bien. Entonces dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? A ver, alguno que haya leído bien. ¿Qué está diciendo ahí? De poca fe, el que no tiene fe. No, vean. Pero ¿qué dice ahí? Dice, si la hierba que la pone tan bonita, ¿verdad? Y que va a durar tan poquito, Dios la viste así o la pone así de bonita, ¿qué es lo que dice después? Pues También a nosotros. está diciendo que si por ella que la puso bella, a nosotros, ¿qué no nos dará? Pero además, ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿Para cuánto? ¿Para cuándo? ¿Para cuánto? No para cuándo, ¿para cuánto? ¿Para cuánto tiempo nos va a hacer bellos? Pero siempre. Para siempre. Nos va a hacer bellos. Fíjense bien, hermanos. El Señor nos va a hacer a todos los cristianos, a todos los salvos, nos va a transformar como... yo tomo el ejemplo de los perritos, no se ofendan ni nada. Vean, yo si veo a 10 perros de la misma raza, no voy a distinguir quién es quién. ¿Ah? Bueno, así en el cielo, nosotros sí vamos a saber quién es quién, pero todos vamos a tener físicamente la misma apariencia y vamos a ser más hermosos que los ángeles. Más hermosos que los ángeles. Pero ¿nos va a importar? Pero dice, los va a hacer más bellos. ¿Por qué se preocupan por lo bello y por lo imposible de estar como los lirios? Ni siquiera por la belleza. Hay cristianos que se preocupan por la belleza. Ay, ¿por qué no tuve nariz respingada?
¿Por qué no estuve más alto y más bonito? Sí, a mí hay mujeres que me decían, a mí no me gustan los güeros, me gustan los prietitos. Y las güeras, si quieren ver morenas, se van y se broncean a la playa. Los chinos se van y se alacian el pelo. Los lacios van y se enroscan el cabello. Nunca estamos contentos. Porque queremos vernos más bellos. Pero eso no importa, hermanos, en verdad, no importa para Dios. No importa para Dios. Lo que tenemos que buscar es agradarle a Dios. Ahora, claro, si le agradamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, qué bien, claro. Claro que sí, ¿verdad? Pero no como una obsesión ni como algo importante. Yo estoy seguro que los que aman a su esposa, hermanos, ven más el interior que el exterior, pero los que aman verdaderamente a su esposa, o las mujeres, ¿verdad? Las que aman a su esposo ven más su interior que su exterior. Así también Dios nos ama y ve más el interior que el exterior. Se lo dice a Samuel, ¿verdad? Cuando va a ver a Isaí y ve a sus hijos, todos grandotes y portachones, así como el hermano Ismael, portachones, grandote y güerote, bien grandote. Pero digo, no te preocupes, no te, y decía Samuel dijo, de seguro, este es el escogido, dice el Señor. Ve y llama al que está cuidando a las ovejas. Y va Isaí y llama y dice, no, pues está flaquito, está muy chiquito, está rubio, pero no, pues como que no. Dice el Señor, este. Dice, a ustedes 29 al 30, ¿no? Dios los hará más bellos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero eso no importa, hermanos. Tienen con que Dios esté en el cielo, con eso. Amén. Aunque sea el más feo de los cristianos. No importa. Tal vez en un momento de tomar un proceso. ¿Perdón? Tal vez hay un momento de tomar un proceso. Sí, vamos a